Buenas tardes y gracias a todos los colaboradores que nos acompañan el día de hoy. Les damos la bienvenida a una nueva edición de nuestro Webinars AC, un espacio que nos brinda información de interés y relevancia relacionada a la coyuntura actual. El tema de hoy es la importancia de la nutrición en tiempos de COVID-19. En esta oportunidad nos acompaña Valeria Vargas. Valeria es máster en Desarrollo e Innovación de Alimentos de la Universidad de Barcelona y licenciada en Nutrición y Dietética de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Cuenta con más de 8 años de experiencia brindando asesoría nutricional y elaborando materiales educativos para diversas empresas. Finalmente, comentarles que al culminar la presentación tendremos un espacio para preguntas, por lo que los invitamos a ir dejándolas a través del chat o por el botón de preguntas y respuestas para al final responderlas. Ahora sí, doy pase a Valeria para iniciar la charla. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias Cintia y muchas gracias a todos por estar aquí conectados el día de hoy. Espero que estén teniendo un excelente viernes. Y como bien dice Cintia, hoy día vamos a hablar sobre un tema muy importante que es la nutrición en esta época, en estos tiempos de COVID-19. Vamos a comentar también un poco acerca del síndrome metabólico, qué significa, cuáles son los parámetros también y cómo eso se relaciona con el tema del COVID-19. Entonces, sin más, vamos a dar inicio con una frase que me gusta compartir cada vez que puedo, y es que tu medicina sea tu alimento y el alimento tu medicina. Es una frase de Hipócrates que realmente tiene todavía bastante relevancia. Y lo vamos a desmenuzar un poquito, primero entendiendo algunos conceptos sobre alimentación y nutrición. A veces utilizamos estas dos palabras de manera intercambiada, pero son realmente conceptos complementarios. Si hablamos de alimentación, estaríamos hablando de todo el proceso que involucra el ingerir los alimentos y todo lo anterior también. La selección de los alimentos, cómo los preparamos y finalmente comerlos, ¿no? Es algo enteramente consciente y voluntario que podemos hacer todos. Y por otro lado, el tema de la nutrición es todo lo que viene después, cómo esos alimentos son transformados en sus componentes, que son los nutrientes, y cómo finalmente estos nutrientes son utilizados. Todo esto ya dependerá exclusivamente del organismo de cada persona y es algo que no es consciente, no es voluntario. Entonces, en lo que nosotros sí tenemos decisión y sí podemos hacer cambios realmente, es a nivel de la parte de alimentación y por eso se habla de una alimentación saludable. Así que el proceso, como les he mencionado, sería así, ¿no? Tenemos a nuestros alimentos, los preparamos, los sazonamos como nos gusta, después los consumimos y estos se transforman en nutrientes que pueden ser macro o micro. Los macronutrientes son los carbohidratos, las proteínas y las grasas, y los micronutrientes son las vitaminas y los minerales. Todo esto eventualmente es utilizado por nuestro cuerpo para lo que necesitemos y de repente puede ser energía, masa muscular, y así es como funciona nuestro organismo. Entonces, ¿qué significaría tener una alimentación saludable? Es básicamente que nosotros logremos cubrir a diario los requerimientos de macro y micronutrientes con alimentos variados en cantidades adecuadas para cada persona. Y lo que vamos a hacer es básicamente lo mismo que sucedería con un auto, más o menos buscando una explicación un poquito, un ejemplo más simple. Un auto funciona bien si le damos gasolina, si le hacemos mantenimiento. Lo mismo sucedería con nuestro cuerpo, ¿no? Tendríamos un cuerpo que funciona bien, que tiene todo lo necesario para trabajar de manera correcta. Entonces, si funciona bien nuestro cuerpo, vamos a poder prevenir enfermedades. De hecho, el tema de la alimentación saludable es bastante importante, se pueden salvar vidas realmente haciendo cambios de hábitos. Así que por eso es tan importante mantener una buena alimentación en todo momento, especialmente en situaciones como las que estamos viviendo actualmente a nivel mundial. Así que vamos a hablar ahora brevemente acerca del síndrome metabólico, porque también es algo que estamos entendiendo un poquito mejor, es un concepto que está empezando ya a salir a la luz con un poco más de frecuencia. ¿Qué significa síndrome metabólico? Es verdaderamente un grupo de factores de riesgos que lo que van a hacer es aumentar las posibilidades de cualquier persona de sufrir patologías cardíacas, por ejemplo, diabetes y otras. Básicamente es un grupo de factores de riesgo y ahora los vamos a ver un poquito más a detalle. Normalmente se habla de 5 factores de riesgo y si una persona presenta por lo menos 3, se considerará que tiene este síndrome metabólico. Los factores de riesgo son, por un lado, el azúcar de la sangre, que es la glucosa elevada,
puede ser también colesterol bueno bajo. El colesterol bueno, digamos, es el que tenemos que tener por encima de 40 o de 50, 60 en algunos laboratorios. Y este colesterol, si está bajo, también es un factor de riesgo, digamos. Entonces sería también algo que se tiene que trabajar. Otro factor de riesgo sería los triglicéridos, que también a muchas personas les ha salido un diagnóstico recientemente. Si están elevados por encima de 150, también se puede considerar como uno más de estos factores de riesgo. También, como hemos visto en la foto anterior, el perímetro abdominal también. ¿Qué sucede con este perímetro, ¿no? A nivel del estómago, de las vísceras? Se supone que una persona, si tiene este perímetro abdominal más abultado, será porque tiene una mayor concentración de grasa a nivel de las vísceras importantes para nuestro cuerpo, el hígado, los riñones. Entonces, ahí podría haber también un riesgo. Si está este perímetro abdominal, de repente por ahí algunos que tengan 1 centímetro en casa se pueden medir también. Si está por encima de 102 centímetros para hombres y 88 centímetros para mujeres, se considera también que es alto riesgo. Y finalmente, si tenemos una presión arterial alta, también se considera como uno de los factores de riesgo. Entonces, recuerden, tendrían que ser 3 o más de estos factores de riesgo. ¿Y cómo se relaciona esto con el COVID-19? Porque da la casualidad de que de la lista de grupos de riesgo hay muchos que coinciden también con este síndrome metabólico, ¿no? Tenemos, por ejemplo, acá los he resaltado en color celeste, las personas con hipertensión arterial, presión alta, no controlada. También eso, alguien es una persona que puede estar en riesgo, ¿no? También diabetes, ¿no? Glucosa elevada puede también tener diabetes o prediabetes. Esto también se consideraría que es una persona que está en riesgo de padecer coronavirus. Y finalmente, un factor de riesgo más es la obesidad, ¿no? De todas maneras, el sobrepeso puede hacer que una persona tenga mayores riesgos a diferentes patologías, pero específicamente hay un tipo de obesidad que es obesidad mórbida, cuando este IMC es mayor a 40. Este IMC lo pueden calcular también si gustan en este momento para saber cómo están. Es un cálculo que se hace con 2 datos, el peso y la talla. Entonces lo que van a hacer es colocar el peso más actual que tengan sobre la talla elevada al cuadrado. Entonces ese valor les debería salir entre 18.5 y 24.9 para que estén dentro de un rango normal de peso. Si está por encima de 25 hasta 30 es sobrepeso, si es de 30 en adelante será obesidad. Y específicamente la obesidad de más de 40 de IMC se le llama obesidad mórbida o obesidad tipo 3. Esta es la más riesgosa, digamos. Entonces, por eso también hay una relación bastante importante entre las personas que tienen todos estos factores de riesgo o el síndrome metabólico ya diagnosticado y los grupos de riesgo de coronavirus. Hay que tener bastante cuidado, hay que cuidarnos más que nunca en estas épocas. Entonces, ¿cómo nos vamos a tratar si tenemos por ahí alguno de estos factores de riesgo? Si ya nos han diagnosticado alguno, definitivamente hay que controlarlos primero y cambiar nuestros hábitos, porque eso nos puede literalmente salvar la vida. Entonces, vamos a revisar más o menos qué es lo que normalmente se indicaría en un consultorio, por ejemplo. Definitivamente controlar el peso es algo importante. Como vemos, si estamos con sobrepeso o obesidad, es un factor de riesgo, así que hay que controlarlo, ¿no? Y también tenemos que tomar un control del perímetro abdominal, constantemente medirlo para ver que esté reduciendo. Después, otros factores de riesgo que son individuales, por ejemplo, si tenemos el colesterol bueno, el HDL bajo, hay que elevarlo. Si tenemos triglicéridos altos, hay que disminuirlos. Si tenemos la presión arterial de repente muy elevada, hay que controlarla también. Y esto puede involucrar alimentación balanceada, como también de repente algún tipo de medicamento, ¿no? Por ahí actividad física, lo que sea que nos indiquen en consulta, tenemos que llevarlo más al pie de la letra para así poder superar cualquier tipo de factor de riesgo, ¿no? También en caso de personas que tengan resistencia a la insulina, prediabetes, glucosa alta o de repente ya diagnóstico de diabetes, hay que controlarlo también definitivamente y hay que de todas maneras ir cambiando algunos temas de la alimentación. Entonces, vamos a seguir ahora con algunos tips que se pueden llevar a casa de repente para que puedan tener una alimentación más completa, balanceada y que todos estén bien nutridos desde casa, porque esa sería también la idea, que nosotros nos cuidemos para así también poder cuidar a los demás que estén viviendo con nosotros. Entonces, aquí tenemos primero, como con cualquier proyecto realmente, siempre tenemos que tomar en cuenta cómo vamos a dar cada paso hasta lograr el objetivo que queramos. Lo mismo también sería el tema de la alimentación saludable. Es un proyecto más que podemos tener en mente, entonces hay que planificarlo un poco. A veces también eso va a involucrar tener una lista de compras, por ejemplo, hacer un menú semanal. Así que acá les voy a dejar unos cuantos tips de planificación.
El primero para mí sería hacer una buena lista de compras. Ustedes de repente puedan ir a la cocina a revisar qué es lo que normalmente consuman, qué les puede estar faltando. También incluso pueden utilizar esta presentación como una guía. Si por ahí se inspiraron a comer más de ciertos alimentos, pueden incorporarlos, por supuesto, a su lista de compras. La idea es que con esto ustedes puedan facilitar el proceso de compra, puedan adquirir alimentos que sean económicos, que sean buenos para ustedes, y también evitar desperdiciarlos, porque a veces por el tema de estar comprando rápido, porque sabemos que nos podemos exponer, compramos de más y terminamos desperdiciando alimentos. Por eso les recomiendo que su lista de compras sea en base al número de personas que vivan en casa, lo que de repente tengan como objetivo lograr también con su alimentación. Y les recomendaría incluso hacerla categorizada. Por ejemplo, pueden hacer una pequeña lista de frutas, una de verduras, una de menestras, para que sea más fácil también ver ahí si tienen buena variedad, si de repente repiten algunos alimentos, si de repente, por ejemplo, en el tema de las verduras, han colocado vainitas, brócoli y lechuga, ¿no? Y las 3 verduras son solo 3 para empezar, y segundo son todas verdes. Entonces podrían darle más variedad de ahí, pueden incorporar una verdura roja, una naranja, una blanca, por ponerles ejemplos así, para que así puedan aprovechar todos estos nutrientes que tienen los alimentos para ofrecernos. A veces con los mismos colores nos indican qué nutrientes están presentes. Así que les recomiendo eso, ¿no? Tener una buena lista de compras para que el proceso sea más sencillo si van al mercado o al supermercado. Después, ¿qué más les puedo recomendar como parte del proceso de planificación? Un tema de repente más adicional sería para que cada uno se conozca y conozca sus hábitos de alimentación, y esto sería básicamente llevar un diario, ¿no? Un diario, por ejemplo, de lunes a domingo, donde ustedes pongan qué es lo que consumen desde el desayuno hasta la cena todos los días, con cantidades de repente, por ahí incluso pueden colocar algunos sentimientos que tienen después de comer algunos alimentos, si de repente sienten que les da más ansiedad algún tipo de alimento, si se sienten más cansados, ¿no? Si de repente sienten que este método de preparación en particular no les gusta mucho. Y lo que van a lograr con eso es finalmente conocer su alimentación, conocer sus hábitos, de repente también qué es lo que podrían ir modificando. Así que se los recomiendo bastante como una especie de tarea adicional para los que gusten. Y algo que sí creo que de repente algunas personas ya están haciendo y ya hasta se han vuelto un poco expertos en este tema, es en elaborar un menú. Es algo que definitivamente sí demanda un poquito de tiempo, pero realmente cuando ya lo tenemos como parte de nuestra práctica semanal o mensual, se vuelve algo casi automático y nos puede eventualmente llegar a ahorrar incluso tiempo. Al momento de preparar las comidas, a veces perdemos tiempo pensando qué combinación puedo hacer, qué tengo en la casa, pero si yo de repente ya tengo mi menú elaborado, va a ser mucho más sencillo. Otra alternativa todavía más sencilla sería, por ejemplo, destinar un día de la semana a, digamos, una proteína, ¿no? Por ejemplo, los lunes pueden ser de pollo, los martes de pescados, los miércoles de menestras, por ponerles un ejemplo, y así simplemente pueden variar un poco el método de preparación, de repente la guarnición, de repente también los tipos de verduras que van a acompañar ese plato, y básicamente sería una forma sencilla de preparar platos variados, pero utilizando una misma base, ¿no? Con eso vamos a eventualmente también incluso ahorrar dinero, podemos ahorrar esfuerzo al momento de cocinar, y también puede contribuir a una alimentación familiar bastante más balanceada. Así que esos tips también se los dejo. Entonces, ahora yendo ya al tema de alimentación balanceada como tal, las comidas, más o menos la idea es que nosotros siempre debemos alimentarnos con comidas nutritivas a lo largo del día, no solamente el desayuno y el almuerzo, sino de repente también tener buenos refrigerios o que sean nutritivos para nosotros, una cena ligera. Entonces, lo normal es que nosotros tengamos una estructura como la que estamos viendo acá. Es cierto también que hay diferentes horarios de trabajo, por ahí algunas personas de repente les va mejor teniendo solamente 3 comidas principales, pero esto es más o menos lo que se recomienda de manera regular. Tener una comida de la mañana, que sería el desayuno, el almuerzo, que es la comida de la tarde principal, que usualmente, al menos en este lado del hemisferio, en Perú específicamente, el almuerzo es la comida más grande, y por último una cena ligera. Y estos 2 platitos que he colocado acá también es para más o menos recordar que está bien y que es una práctica bastante buena tener una media mañana y una media tarde. Entonces, aquí vamos a hablar un poquito sobre las comidas principales que les he mencionado. El desayuno es la comida con la que estamos, como dice el nombre, cortando nuestro ayuno durante las horas del sueño, básicamente, ¿no?
Entonces, ¿qué sucede cuando no se toma desayuno? Esto es una tendencia, no sucede en todas las personas, pero sí creo que es importante también compartirlo. Algunas personas, sobre todo que tienen un día que empieza muy temprano, que tienen muchas actividades, si no toman el desayuno, puede que se utilicen sus reservas musculares para energía, para generar energía. Así que lo mejor va a ser empezar el día con un desayuno bastante balanceado. Después tenemos la segunda comida principal, que es el almuerzo, que se encarga de reponer nuestra energía para que podamos seguir realizando nuestras actividades. Y finalmente tenemos a la cena, que realmente, como es la última comida del día, usualmente, a menos que tengamos un horario distinto de trabajo, debe ser ligera y de fácil digestión. Entonces, lo que normalmente se indicará es reducir las porciones de comida en general, y en algunas personas también incluso que la porción del carbohidrato o sea mínima o de repente la podamos medir un poquito más también. Entonces voy a mostrarles ahora también unos esquemas para que vean más o menos cómo podemos asegurarnos que tengamos por lo menos los componentes principales de cada comida. Algunos ejemplos también les he colocado por acá. Entonces, ¿cómo categorizamos a los alimentos? Esto realmente varía mucho, hay nutricionistas que lo hacen también de distintas maneras. Yo lo he hecho en este caso según la función de los alimentos y de acuerdo a lo que contienen también los alimentos, ¿no? Si nosotros tenemos un alimento que es rico en carbohidratos y grasas, ese alimento usualmente va a ser categorizado como un alimento energético, que me da energía, me da calorías. En segundo lugar, tenemos al grupo de los formadores, que son los que tienen proteínas. Entonces, pensemos en masa muscular, los músculos, las células, todo eso está hecho de proteínas. Después tenemos finalmente a los reguladores, que son los que son ricos en fibra, vitaminas y minerales. Entonces, esencialmente, frutas y vegetales. Más o menos así para ir categorizando los diferentes grupos de alimentos. ¿Por qué lo estamos haciendo de esta manera? Para que vean cómo esto puede sernos útil al final al armar un desayuno, un almuerzo o una cena. La idea es que por lo menos en el desayuno tengamos estos tres componentes, en el almuerzo también, y en la cena quizás hay que darle un poquito más de prioridad a los formadores, a los reguladores y por último a una porción pequeña de energéticos. Entonces, el desayuno se vería más o menos así, ¿no? Un alimento que me aporte carbohidratos, por ejemplo, puede ser pan, puede ser avena, quinoa, kiwicha, pueden ser los cereales en hojuelas también, puede ser granola, 7 semillas, maca, cualquier tipo de estas bebidas también que son energéticas, están perfectamente bien para ser incluidas en el desayuno. Puede ser también un alimento que me aporte grasa, idealmente que sea grasa buena, ¿no? No de repente una grasa de una fritura o un embutido, sino de repente aceite de oliva si es posible, si no puede ser palta también, pueden ser semillas, puede ser también frutos secos. Y esto de nuevo forma parte del mismo grupo, de los energéticos. Después tenemos a un componente que a veces nos falta, que es el tema de las proteínas. ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, analizando algunos desayunos clásicos, es, digamos, un pan con mantequilla y mermelada, ¿no es cierto? Y por ahí de repente unas bebidas de estas más energéticas como avena, quinoa, un par de vasitos de estas bebidas con azúcar. Entonces estamos teniendo ahí un desayuno que es exclusivamente energético. Nos falta algo de proteína, nos sobra definitivamente bastante carbohidrato y nos falta un componente adicional, que es el que estamos viendo acá en color gris, ¿no? Que son los reguladores, los alimentos que nos aportan fibra, vitaminas y minerales. Entonces, fruta, por ejemplo, idealmente fruta entera, fruta picada, pueden ser también verduras, si les provocan el desayuno, les pueden incorporar también, por ejemplo, en una tortilla. Y también, si quieren darle todavía más fibra a su desayuno, pueden agregarle una cucharada o dos de salvado de trigo, puede ser también semillas de linaza, semillas de chía. Entonces, la idea sería tener uno de cada grupo más o menos para que su desayuno esté completo. Lo que sí es importante mencionarles es que no he colocado acá porciones, porque eso va a depender mucho de cada persona, de cómo esté físicamente su organismo, que necesite, ¿no? Si por ahí tienen alguna patología, si tienen alguna restricción. Por eso no he colocado cantidades y he hablado de un desayuno bastante general. Pero más o menos esta sería la idea usualmente para cada persona, ¿no? Tener una proteína, algo que les aporte energía y algo que les aporte vitaminas, fibra y minerales. Entonces, ejemplos, para que vean acá algunos, les he colocado de tres tipos, ¿no? Tenemos el típico desayuno de avena, en este caso puede ser avena bebible o puede ser también avena como estamos viendo acá, que es un poquito más espesa. Se puede preparar con agua y de repente colocarle por ahí espolvoreadas unas semillas de ajonjolí, puede ser también linaza, puede ser cualquier tipo de semilla.
Le pueden colocar de repente un poquito de endulzante, de repente una cucharita de miel, o también puede ser de repente un poco de canela para darle un sabor distinto. Y si quieren colocarle algo de proteína, en este caso, por ejemplo, podría ser un huevo sancochado. O también a la avena, una vez que ya esté cocida, se le puede agregar un chorro de leche descremada. Y para el aporte de fibra, en este caso, por ejemplo, puede ser manzana, que bien la pueden rallar y colocar acá en la misma avena, o picar, o consumirla aparte, ¿no? También es otra alternativa. Después, otra opción sería un sándwich, ¿no? Que es una opción bastante tradicional para el desayuno, un pan o dos panes, también depende de la persona. En este caso es un pan de semillas, un pan integral, y la proteína sería en este caso, por ejemplo, atún. Puede ser pollo, también puede ser huevo, puede ser queso fresco, y algo de grasa buena, en este caso de repente podríamos colocarle palta, ¿no? En lugar de, a veces utilizamos, por ejemplo, la mayonesa para hacer un sándwich de pollo o de atún para que sea más cremosito, pero con la palta realmente estamos aportándole grasa que sí realmente es bastante más buena a comparación de la mayonesa. Les recomiendo que hagan ese cambio. Y en el caso de las frutas, acá por ejemplo hay piña picada, puede ser realmente cualquier fruta que esté en temporada y que les guste. Por último, un desayuno súper rápido podría ser un vasito de yogur con granola y por ahí de repente algunas nueces picadas, en este caso almendras, puede ser cualquier fruto seco también, y alguna fruta adicional. Si quieren una fruta de repente que sea aún más rápida de consumir, serían de repente unos aguaimantos, unos arándanos también, que es bastante fácil, se lavan, se desinfectan y ya están listos para comer con su cascarita. Entonces, esas serían mis alternativas. De nuevo, pueden hacer infinitas combinaciones realmente como más les gusten y también según lo que tengan a la mano, pero más o menos la idea sería tener todos estos componentes. En el caso de los almuerzos y las cenas, de nuevo la idea se repite más o menos: energéticos, reguladores y los formadores, que serían las proteínas, ¿no? En el caso de almuerzos, definitivamente la porción va a ser un poco más grande. En el caso de los carbohidratos, ahí tenemos que tener un poquito de cuidado, porque en el Perú somos fanáticos de los carbohidratos, definitivamente nos encanta el arroz, papa, fideos, a veces todo en un mismo plato. Entonces, el problema no es eso realmente. Nosotros siempre vamos a preferir, me parece en el Perú, siempre tenemos esta tendencia de preferir un plato de comida casera, y eso es algo bastante bueno. El problema es las porciones de alimentos que nos servimos. Hay que medirlas un poco más, y con eso realmente vamos a poder tener un aporte más adecuado de energía y de carbohidratos y de todo lo que necesitemos. Así que eso por un lado sobre los carbohidratos, puede ser arroz, papa, camote, cualquier tipo de carbohidrato está permitido. De nuevo, las cantidades van a depender según cada persona. Por ahí hay algunos que tengan diagnóstico de diabetes, habría que también ver qué cosas se les indica. Pero también importante, aparte del tema de los carbohidratos, otro alimento que me brinda bastante energía es las grasas, así que tener cuidado también con el método de cocción, sea de las guarniciones o del plato en sí, por ejemplo la proteína, porque a veces se fríen o se hacen arrebozados, ¿no? Empanizados, por ejemplo. Hay que tratar de evitar ese tipo de preparaciones, tratar de irnos más de repente por el horno, la plancha, ¿no? Para que sean preparaciones un poco menos energéticas. Darle más prioridad a las carnes que sean más músculo y menos grasa, ¿no? De repente más carnes blancas, menos carnes rojas. Por ahí también una que otra vez a la semana unas menestras, porque de nuevo son muy buena fuente de proteínas, son bastante económicas también. Y huevos también son buena fuente de proteínas. Pueden hacer, por ejemplo, una tortilla de verduras y acompañarla con un carbohidrato. Y eso también quería mencionarles, las verduras, que realmente a veces no están muy presentes en nuestros almuerzos. Por ahí a veces comemos una ensalada, pero realmente no tienen que estar presentadas necesariamente de esa manera. Pueden consumirlas frescas, cocidas, mixtas, pueden incorporarlas en los platos de comida, por ejemplo, haciendo un saltado de verduras con alguna proteína como pescado, pollo. Pueden hacerlas rellenas, ¿no? Como una caigua rellena, un pimiento relleno. Pueden también incluso hacer soufflés, tortillas, pueden hacerlas también en arroces, en guisos, en salsas. Realmente son bastante flexibles. No tienen que ser necesariamente crudas o en ensaladas. Y por último, frutas también se permiten de todas maneras, pueden ser antes, en el mismo almuerzo. Por ejemplo, hay algunas personas que preparan unas ensaladas y les ponen fruta picada, también es completamente válido. O también puede ser un postre. Creo que la idea de la fruta a veces viene acompañada con unas ideas un poco negativas sobre ellas, pero lo que sí les quería dejar también es esta idea de que el aporte energético de la fruta no cambia durante el día, es el mismo en la mañana como es en la noche. No corta la digestión, no se fermenta en el estómago, también esta es una creencia que hay.
Así que se las recomiendo, pueden incorporarla como su snack, puede ser también un postre, pueden incorporarla en el desayuno perfectamente, no hay ningún problema. Eso sí, lo importante es la cantidad también que nos vayamos a servir, o que sea de repente una porción o 2 porciones por vez, está bien. La cena, la diferencia de nuevo es la cantidad. Después vamos a ver algunos ejemplos y también cómo se preparan. Normalmente tiene que ser una preparación bastante más ligera. Ejemplos de almuerzos, de acá tienen algunos, ¿no? Una ensalada con un pescado dorado. Acá, por ejemplo, se darán cuenta que hay un balance un poquito mejor, porque de repente ya he preparado mi pescado dorado, pero voy a acompañarlo con una guarnición sancochada. Eso sería de repente un mejor balance, ¿no? No algo frito tampoco. Entonces, eso es lo que quería mostrarles también, que es posible, pero con menos frecuencia y tratar de acompañar siempre con una guarnición sancochada. Después acá hay un pollo a la plancha, que en lugar de la típica de acompañarlo con arroz, por ejemplo, se ha colocado acá una quinoa graneadita, que hace las veces pues del arroz también y aporta buena proteína, y una ensalada cocida y una ensalada fresca, y acá también hay una alternativa de un plato típico peruano que todos hemos probado seguramente en algún momento, que es el lomo saltado, y en este caso lo han acompañado con bastante más verduritas dentro de la preparación, menos grasa, menos aceite, y una porción de arroz, en lugar de arroz y papas, y con una ensaladita. Ejemplos de cenas, de nuevo, eso también va a depender según cada persona, sus objetivos, ahí también hay bastante más variedad, pero acá les he colocado, por ejemplo, un sándwich, pueden prepararse un sándwich con algún tipo de proteína, puede ser pollo, puede ser atún, si de repente les sobró del almuerzo, puede ser también una tortilla, como estamos viendo acá, y una ensaladita, y si quieren de repente también algo energético para picar, pueden ser unas aceitunas, ¿no? En el segundo caso es algo que ya se puede preparar o de repente incluso adaptar a lo que tengan. Si prepararon de repente un filetito más de pollo, pueden comérselo de noche sin problemas con una ensalada, pueden por ahí de repente colocarle un poquito de palta y alguna porción de carbohidrato pequeño, en este caso puede ser un camote sancochado o un camote al horno. Y lo último es para los que de repente quieran preparar algo, pueden hacer de repente un saltadito de verduras estilo oriental, digamos, con poco aceite, eso sí hay que moderar la cantidad. Pueden hacerlo con aceite de oliva, por ejemplo, y una papita sancochada. Esto también es un ejemplo, pero pueden ser diferentes preparaciones, pueden hacer enrollados, pueden hacer también de repente una crema de verduras, un lonche ligero, hay muchas opciones realmente, y esto de nuevo va a variar según lo que cada uno necesite. Finalmente, refrigerios también, porque hay que hablar un poquito de estos media mañana y media tarde, son ingestas pequeñas de comidas que nos pueden ayudar realmente a controlar el hambre y la ansiedad, pero la idea es que usemos estos momentos para darle a nuestro cuerpo más de estos nutrientes que necesitan, proteínas, fibra, vitaminas, minerales. Entonces acá les he dejado una lista de estos alimentos que yo elijo o que prefiero tener en casa también para que sea mucho más fácil para mí elegir algo bueno para mí. Entonces, fruta fresca, puede ser cualquier fruta que esté en temporada, que les guste. Fruta deshidratada también, como pasas o guindones, están perfectamente permitidas. Frutos secos también, como por ejemplo almendras, pecanas. Pero definitivamente estos dos son alimentos bastante energéticos, tanto la fruta deshidratada como los frutos secos. Así que hay que servirnos una porción, que será más o menos entre medio puñado y un puñado por vez. Después también podemos servirnos de repente algún lácteo como yogur bajo en grasas, puede ser griego, puede ser natural, puede ser también de repente queso fresco picadito, pueden ser aceitunas. Para personas, eso sí, que estén de repente con un diagnóstico de hipertensión, hay que tener cuidado con la sal, así que no recomendaría aceitunas ni quesos, a menos que sea un queso sin sal. Y para personas que de repente quieran algo más simple, más rápido, hay ahora en la industria alimentaria varias opciones de barritas de cereal o de granola, pero hay que revisar que sean bajas en azúcar, porque vamos a encontrar también algunas que son prácticamente golosinas, ¿no? Entonces hay que buscar por ahí una que sea un poquito más baja en azúcares. Finalmente, vamos a cerrar con unas recomendaciones y hábitos saludables para todos. Un pequeño resumen de algunos hábitos que podemos ir modificando y seguramente por ahí pueden también utilizar esto como ideas para colocar en su diario de alimentación, sus objetivos, lo que tengan en mente. Uno de ellos, y creo que es el que podría ser bastante más fácil de trabajar, es el incrementar nuestro consumo de frutas y verduras. Tener un objetivo de 5 porciones al día, porque realmente esto nos va a ayudar mucho a brindarnos estas vitaminas, minerales que necesitamos, esta fibra que definitivamente también nos está faltando. Y en segundo lugar, también hay que ir poco a poco reduciendo el consumo de grasas saturadas, de azúcares, golosinas, por ejemplo. En el caso de las grasas saturadas, hay que tratar de evitar tantas frituras, tantas carnes rojas. Después, en el caso de la actividad física, definitivamente hemos estado
3 o 4 meses inmovilizados, definitivamente nos está bajando bastante el nivel de movimiento, ¿no? Ahora nos movemos lo mínimo, realmente algunos ya están retomando sus actividades laborales, pero igual no es como antes que podíamos salir de repente a pasear, ¿no? Entonces, definitivamente les recomendaría hacer ejercicio desde casa, moverse desde casa creo que ahorita es lo más seguro que podemos hacer. El tema de la hidratación también es crucial, tomar de 6 a 8 vasos de agua al día. El control de peso también, como hemos visto, es importante mantener un peso saludable y eso lo podemos hacer también a través del control de porciones. Si nosotros aprendemos cuántas porciones debemos servirnos de los diferentes alimentos, va a ser más fácil que tengamos una dieta variada, pero también adecuada y eventualmente podemos perder peso simplemente sirviéndonos cantidades que sean más correctas para nosotros. Así que les voy a dejar un par de recursos para que los tengan en mente por ahí, puedan utilizarlos. Uno de ellos es el uso de la mano para medir las porciones. ¿Por qué? Porque realmente el tema de estar utilizando tacitas medidoras o balanzas no es realmente muy práctico, no todos vamos a estar paseándonos con una balancita y con una tacita medidora, cucharita medidora, así que utilizamos algo que sí todos tenemos ahorita, que son nuestras manos, y con eso podemos guiarnos un poco para saber cuánto nos estamos sirviendo de los alimentos. Entonces, un puño cerrado, un poquito más grande que el mío, porque tengo una mano muy pequeñita, es más o menos el equivalente a una taza de arroz, de pasta, por ejemplo, menestras, cualquier tipo de alimento que se sirva pues en una taza, es más o menos el equivalente a un puño cerrado. Después, en el caso de las verduras, por ejemplo, ¿cómo sé si me estoy sirviendo una cantidad adecuada? Una ensalada que sea de repente en un bol chiquitito realmente no será suficiente. Más o menos una porción real de estas verduras debe ser todo lo que quepa en 2 manos. Si yo hago un cuenco con mis 2 manos, ahí debería estar pues lleno de verduras, eso más o menos sería una porción adecuada. Después, para grasas, por ejemplo, como la mantequilla, aceites, una porción o una cucharita más o menos es una punta del dedo, ¿no? La punta del dedo índice más o menos es una cucharita de grasa, para que más o menos así podamos medir también cuánto estamos usando. Después, cárnicos, también para los que de repente suelen consumir una porción de carne muy grande, ¿no? Como una especie de sábana de lomo, de pescado, de cualquier tipo de cárnico. Realmente lo que usualmente se recomienda es 3 onzas, que es aproximadamente un poquito menos de 90 gramos, y eso equivale a la palma de la mano. Solo la palma de la mano, un filete, digamos, de esa palma, eso sería una cantidad regular. Para algunas personas será un poco más, 120 gramos, 150 gramos más o menos será por acá aproximadamente, pero no es necesario consumir una cantidad demasiado grande de proteínas. Entonces, con eso más o menos se pueden guiar también. Finalmente, el plato para comer saludable también es un recurso que siempre comparto, me parece bastante bueno, y es utilizar nuestro plato de comida para guiarnos en cantidades, ¿no? Si, por ejemplo, yo tengo mi plato de 22, 23 centímetros de diámetro, hay que tratar de mentalmente dividirlo en 2 mitades. La primera mitad debería estar cubierta por vegetales, verduras, ¿no? De cualquier tipo. De nuevo, no tiene que ser necesariamente en ensaladas, pero lo ideal es que tengan por lo menos la mitad del plato que esté representado por vegetales, y la segunda mitad, que debería estar dividida nuevamente en dos, sería cereales, tubérculos, cualquier tipo de carbohidrato, y la otra parte sería proteínas. Entonces, un cuarto del plato debería ser carbohidratos, un cuarto del plato proteínas, como las carnes, por ejemplo, y la mitad del plato vegetales. Si hacemos esto, más o menos estas proporciones, de nuevo, no tienen que estar realmente así todo dividido y separado, pero más o menos para que podamos medirlo, va a ser un plato bastante más balanceado, va a tener todos los componentes que les mencionaba, energéticos, formadores y también los reguladores. Así que con eso vamos a poder hacer diferentes combinaciones también, ahí pueden hacer lo que ustedes gusten, pueden adaptar platos incluso a este método, ¿no? Y eso sí, importante también medir la cantidad de aceite, sobre todo, que vamos a utilizar para cocinar o cualquier tipo de grasa, y acompañarlo siempre con agua, ¿no? De repente, por ahí 1 o 2 vasitos de agua en el almuerzo, cada comida principal, me parece, para así poder ir teniendo nuestro buen nivel de hidratación. Tips para convertir a nuestros platos en versiones más saludables, como les comentaba, controlar la cantidad de grasa, no solamente, por ejemplo, con el aceite, lo que sea que utilicemos para prepararlo, sino también cambiar el método de cocción. A veces también es bueno no estar friendo constantemente nuestras guarniciones o nuestras carnes, sino de repente hacerlos a la plancha, al horno, sudados, a la parrilla, y también elegir cortes que sean un poco más magros, que no tengan tanta grasa. El tema de moderar las porciones también es muy importante, ¿no?
medir las cantidades. Por ejemplo, acá se ha utilizado uno de estos moldecitos para arroz, se puede utilizar una taza también, y con eso estamos midiendo la cantidad. Y por último, incorporar más verduras, y por ahí de repente una fruta fresca de postre también es una buena alternativa. En este plato, por ejemplo, se han colocado una buena cantidad de verduras en el guiso mismo, en el arroz mismo, y también se ha hecho una ensaladita para que esté complementado pues el plato, ¿no? Y queda bastante bien en sabor, se ve mucho más colorido y es mucho más nutritivo así también. No se olviden de tomar agua todos los días, 6 a 8 vasos más o menos sería lo ideal. Les recomiendo incluso tener una botella grande para que les acompañe siempre y la tengan ahí presente como para que se acuerden de tomar líquidos todo el día, sobre todo en el verano. Ahora viene el verano, vamos a necesitar también estar bien hidratados. Y actividad física también importante, no solamente por el tema de control de peso, sino porque por un lado nos fortalece el sistema inmune y también nos va a ir reduciendo los niveles de estrés, que ahora todos estamos realmente pasando por una época muy difícil, así que les recomiendo tener una rutina de ejercicios que puedan realizar desde casa de manera completamente segura. Ahora lo que realmente nos funcionaría es tener lo que sea que estemos utilizando en este momento para conectarnos a lo que nos podemos conectar a internet, para hacer ejercicio en nuestra sala, en nuestro cuarto, donde gusten. Así que acá les dejo unos cuantos recursos, unas cuantas ideas por ahí para que por ahí, si algunos quieren, se puedan anotar algunas. Pueden hacer, por ejemplo, matricularse en un curso online. Ahora también incluso hay clases de prueba para los que gusten, ver si de repente les interesa o no algún tipo de disciplina deportiva, o de repente también puede ser una clase de baile, puede ser yoga, aeróbicos, crossfit. Hay un montón de disciplinas realmente. También pueden hacer rutinas de ejercicio desde casa. He encontrado incluso también algunas rutinas que involucran sillas, sillones, para que no tengan que comprar maquinarias y con eso pueden ejercitar su masa muscular. También tienen aplicaciones, algunas completamente gratuitas para los celulares, y también he encontrado videos en YouTube completamente gratuitos que pueden revisar también, de nuevo, de cualquier disciplina. Hay un montón de alternativas. Y finalmente, si quieren por ahí hacer algo más entretenido, por ahí con las personas que vivan en sus casas pueden hacer como una pequeña fiestita de baile, ponen su música favorita y se ponen a bailar. Por ahí a algunas personas les gusta también poner su música mientras están haciendo la limpieza, digamos, del hogar, y eso es más divertido y también fomenta que haya más movimiento. Y lo último sería por ahí hacer algún tipo de actividad divertida con los que vivan en sus casas, de que tenga material casero, y por ejemplo pueden hacer unas carreras de obstáculos. Se me ocurre algo que sea divertido, ¿no? Para fomentar también la unión en familia, pero sí también estar moviéndonos y teniendo todos estos beneficios de la actividad física. Así que lo último que les voy a dejar es esta imagen que me parece bastante completa y buena acerca de los hábitos y cómo realmente no es un tema que puedo hacer a veces de la noche a la mañana. Tenemos que tener, por un lado, información, ¿no? Que ahora también estamos recibiendo un poco de información, consultar con un profesional, siempre tener también un grupo de apoyo, de repente los compañeros de trabajo, sus familias, estar motivados también, y por último, que cada uno realmente quiera lograr estos cambios a nivel de nuestra salud, porque realmente los que nos beneficiamos somos nosotros. Así que nada, muchísimas gracias a todos, espero que les haya gustado la presentación. Si tuvieran alguna consulta, me quedo con ustedes para responderlas. Muchas gracias. Aquí estoy leyendo sus comentarios. Nos pregunta Dani si la mandarina se puede comer. Sí, también se puede comer, tiene buena vitamina C, las mandarinas, las naranjas. ¿Qué alimentos podemos comer entre las comidas principales? Puede ser pan con huevo frito. Hans, habría que evaluar cómo está tu actividad física del día, si de repente tienes un nivel de actividad de trabajo que demanda pues comer comidas un poquito más energéticas, podría ser, pero si de repente hay un nivel de actividad física un poco más bajo, nuestra actividad de trabajo también es bastante baja, de repente ahí tendríamos que buscar algo un poquito más ligero, como unas frutas, como les mostré, puede ser también un puñadito de frutos secos, un vaso de yogur, ¿no? En el caso de las menestras, nos preguntan, ¿también puede ser cualquier menestra? Sí, también puede ser cualquier menestra. Tenemos arvejita partida, frijoles, lentejas, garbanzos. Todas son buena fuente de carbohidratos complejos, que son los que se digieren más lento, entonces nos van a dar energía un poco más sostenida. Y también tienen proteína y tienen fibra, así que todas son recomendables. Frecuencia de consumo, yo normalmente recomiendo 1 o 2 veces por semana menestras.
Los extractos de verduras pueden complementar a la dieta. Sí podrían complementar a la dieta, pero no son necesarios. Es una forma de consumir verduras, pero realmente no es algo que se requiera necesariamente, ¿no? Y sobre todo también no es la forma ideal a veces de consumirlas porque se pierden algunos nutrientes en los extractos, sí los mantienen un poco mejor que los jugos, pero igual se pierde un poquito algunos micronutrientes y también parte de la fibra se puede perder. Entonces, no es que tengamos que tomar extractos, podemos simplemente comer nuestras verduras en nuestras comidas principales, como les he mostrado. La aplicación de la dieta cetogénica nos preguntan también que es esta dieta keto, en la que el aporte de carbohidratos es bastante bajo, es muy poquito carbohidrato, buena cantidad de grasas y de proteínas. Esta dieta, en realidad, habría que evaluar a la persona para ver si aplica para este tratamiento dietético, porque es bastante difícil de hacer, no les voy a mentir, es una dieta bastante dura de hacer, porque es muy restrictiva, y también definitivamente tiene un tiempo límite, ¿no? Si la persona finalmente aplica para este tratamiento, no es una dieta que yo recomendaría para más de 2 o 3 meses. Realmente es bastante complicada y después también tiene que haber un periodo de transición después de la dieta cetogénica, cuando quizás la persona ya haya llegado a sus objetivos, a nivel de, por ejemplo, peso, digamos, perímetro abdominal, y después tiene que volver a haber una reintroducción de los carbohidratos que sea lenta, para evitar también que haya, por ejemplo, una especie de efecto rebote. Definitivamente no la recomiendo para todos, tiene que ser evaluada la persona para saber si es posible que aplique. Y en algunas personas, por ejemplo, si ya existe un incremento de colesterol, está, por ejemplo, con los triglicéridos demasiado elevados, colesterol elevado, tampoco de repente lo recomendaría porque usualmente se incluyen alimentos altos en grasas saturadas, ¿no? Como por ejemplo bastantes cárnicos, lácteos enteros con bastante grasa. Así que, por ejemplo, estas personas no aplicarían para esta dieta en particular. Así que consulten con un nutricionista, sería lo mejor que les puedo indicar. En vez de agua puedo tomar agua de piña. Sí, también agua de piña es una probabilidad, o es una opción, mejor dicho, puede ser agua de cualquier tipo de fruta también, membrillo, manzana, pero les recomiendo también incluir agua normal, para que estén mejor hidratados. Agua con chía para la mañana y una fruta. Se puede tomar, sí, sobre todo porque tiene buena cantidad de fibra, la chía tiene también algo de proteínas, pero si están buscándola de repente con una idea de quizás, porque por ahí he escuchado que puede ayudar a perder peso el agua con chía, no ayuda a perder peso, pero sí ayuda un poquito a que haya una mejor digestión, por la cantidad de fibra que nos aporta. Entonces es una buena alternativa, pero no pensarla como algo que va a quemar grasas o bajar de peso, sino una bebida que puede de repente ayudarnos a empezar el día y darnos estos beneficios de la fibra. Sobre el yogur, ¿no se podría tomar de noche? Sí se puede, pero tratar de buscar siempre que sea un yogur de repente sin azúcares añadidos y no muy tarde en la noche, como cualquier alimento que estemos consumiendo en la noche, ¿no? Siempre tiene que ser por lo menos 2 horas y media a 3 horas antes de dormir para hacer una buena digestión. Si es posible tomar yogur. La fórmula del IMC la voy a colocar acá en el chat para todos. Es peso entre talla elevada al cuadrado. Peso sobre talla al cuadrado es la fórmula del índice de masa corporal. Unas preguntas más. Si trabajan 12 horas, ¿qué tipo de segunda comida nos recomienda para el segundo plato? Habría que ver cómo está el horario completo, a qué hora empiezan a trabajar y a qué hora terminan para recomendarles algo un poquito más exacto. Pero si por ahí de repente va a beneficiarles tener unos cuantos snacks, ¿no? De repente 2 snacks o 3 en el día. Hay que ver también cómo está el ritmo de trabajo. Frutas y verduras en la selva son muy caras. Sería bueno que nos alcancen algunas frutas o verduras de la región. De nuevo, ahí hay que buscar de repente lo que tengamos a la mano, ¿no? Si hay de repente algún tipo de fruta o verdura que hemos visto en la presentación que en mi zona no puedo conseguir, no se preocupen. Siempre hay una forma de reemplazar un nutriente porque no son exclusivos de un solo alimento, ¿no? Fibra encontramos en diferentes frutas o verduras. Por ejemplo, el plátano en la selva lo encontramos a buen precio. Cualquier otro tipo de fruta amazónica también sería válida. Si por ahí de repente yo tengo la idea de que el camu camu puede estar a mejor precio en la selva, por ahí de repente me indicarán si es cierto o no. Si es así, por ejemplo, esta fruta tiene muy buena cantidad de vitamina C, es muy buena. El aguaje también tiene buena cantidad de vitamina A, pero son frutas que son más regionales, ¿no? Entonces aprovechen las que tengan según sus regiones. Todas de temporada van a estar también más cómodas.
Para la ansiedad, ¿qué les recomiendo? Tener comidas un poquito más fraccionadas, evitar las comidas muy pesadas, desayunos grandes, almuerzos grandes, sino más pequeños. Tener de repente los snacks también a media mañana, a media tarde, puede ayudar bastante a controlar la ansiedad. Tomar buena cantidad de líquidos, a veces también el no estar bien hidratados puede elevar nuestros niveles de ansiedad o de estrés, así que tomar buena cantidad de líquidos durante el día. Y definitivamente ver si por ahí hay alguna deficiencia de nutrientes en la dieta, revisar también con un nutricionista por ahí que los guíe un poquito mejor. ¿Qué puede reemplazar a la manzana? En mi caso me genera dolor de estómago y gases. Para Lisbeth, cualquier tipo de fruta que no tenga ese efecto va a darte fibra, vitaminas, minerales, antioxidantes, algunas en diferentes proporciones, pero ahí realmente puede ser cualquiera. De repente la pera, duraznos, cítricos, cualquier tipo de fruta va a estar bien siempre y cuando te caigan bien. La hora promedio de digerir alimentos en la cena. Normalmente depende siempre del tipo de alimento que estemos consumiendo, algunos alimentos toman más tiempo, pero lo normal es que nosotros recomendemos que la última comida del día sea 2 horas y media a 3 horas antes de ir a dormir. Si tomas yogur de noche no es bueno porque se fermenta en nuestro organismo. Esto felizmente no ocurre. El tema de la fermentación es una idea que se da esto en el estómago, por ejemplo, y en el estómago no se puede dar una situación de fermentación porque tenemos bastante ácido clorhídrico y esto no permite que se den tipos de fermentación, digamos, que conocemos comúnmente, que se genera, por ejemplo, alcoholes, se utilizan los azúcares. Esto no sucede. Lo que puede pasar a veces con algunos alimentos, algunas personas, por ejemplo, les puede caer un poquito pesado el yogur por un tema de la lactosa. La lactosa puede caer pesado para algunas personas que no tienen una enzima que se encarga de desintegrar esta azúcar, que es la lactasa, ¿no? Entonces, sí, a algunas personas les puede caer pesado, pero no es por un tema de que sea la noche o por un tema de fermentación. A algunas personas también les cae pesado alimentos ricos en fibra como la fruta, eh, pero esto es porque no se consume mucha fibra en la dieta. Entonces, no le tengan miedo ni al yogur ni a la fruta. Si les cae pesado, eso sí, hay que ver si de repente hay que cambiar eso, hay que utilizar otro alimento, cambiarlo por otro alimento, porque puede ser algo exclusivamente del organismo o que hay que revisarlo, ¿no? Pero lo normal es que no suceda nada de eso. Dentro de 12 horas sí hay 2 comidas. De las 12 horas sí hay 2 comidas. Sí, posiblemente 12 horas definitivamente amerite para tener 2 comidas principales, ¿no? Lo normal es que más o menos entre cada comida, digamos entre desayuno, media mañana almuerzo, media tarde y cena, haya entre 3 y 4 horas, más o menos. Estoy tratando de correr con todas las preguntas porque están muy, muy buenas. ¿Qué aportan las algas? Tienen omegas, omega 3, que es un tipo de grasa bastante buena, pueden tener también buena proteína, a pesar de que no lo consideraríamos porque son como unas plantitas del mar, pero realmente son muy, muy nutritivas, tienen vitaminas del complejo B también, tienen algo de fibra también un poquito, pero sí, realmente son súper buenas. Están tratando también de fomentar un poco más el consumo acá. DHA también, que es un tipo de grasa muy, muy bueno para la salud cerebral y cardíaca. Después, los alimentos son de acuerdo a la profesión que desempeñamos. Soy mecánico de equipo pesado. Sí, para personas que definitivamente tienen más actividad física, van a requerir porciones más grandes de alimentos, seguramente, alimentos más energéticos que vayan de la mano con su nivel de actividad física. Si son personas que de repente tienen trabajo más de oficina, serán porciones más pequeñas. Eso sí, también es muy importante. Por eso les mencionaba el tema de que no he puesto porciones en las diapositivas, porque esto va a depender según el trabajo de cada persona, su actividad física, etc. ¿Qué bebidas calientes por las noches se puede tomar? Yo les recomiendo, por ejemplo, infusiones, un emoliente caliente también puede ser, infusiones suaves, más que, por ejemplo, café, que a veces se toma, ¿no? También hay esta bebida similar al café que se llama Eco, que es, en realidad hay marcas diferentes también, pero esa es la que más se conoce, que es una bebida de cebada, también creo que es una bebida que se puede tomar caliente, pero que no tiene esta cafeína, porque tomar café de noche a veces puede hacer que no podamos conciliar el sueño. ¿Cuántas veces de pescado debo comer a la semana? ¿Es necesario freírlos o también puedo pasarlos por agua amarilla? Los pescados, idealmente de repente un par de veces a la semana, si puede ser más veces mejor, pero si de repente podemos
aunque sea una vez a la semana, está perfecto. Los pescados son realmente muy, muy buenos, tienen buena cantidad de proteína, algunos incluso que son estos pescados azules que les he mencionado por ahí, de repente no lo he mencionado, pero hay pescados azules, se les llama azules, pero tienen un color un poquito más oscuro o tienen de repente un color medio naranja, medio rosado de la piel. Estos tienen buena cantidad de grasas insaturadas, omega 3, que también son excelentes para la salud cardíaca. Así que sí les recomiendo pescados, por ejemplo la trucha, una gran alternativa, pero no tanto freírlos, hay que probar otras maneras, de repente al horno, sudado, pescado sudado queda delicioso y realmente también es bastante más saludable, pueden hacerlo a la plancha con un poquito de aceite, eso les recomendaría más que freírlos. Y si los fríen, que sea algo más eventual y acompañarlo con una guarnición sancochada y sus ensaladitas también. Si se tiene sobrepeso, grasa abdominal, ¿qué alimentos deberíamos incluir con más frecuencia en la dieta diaria? ¿Y qué otros alimentos deberíamos excluir para evitar seguir acumulando grasa? Definitivamente más fibra. La fibra es lo que más necesitamos para combatir un poco también el exceso de grasa corporal, así que frutas, verduras, tratar de incrementarlos más en el día, cambiar los alimentos refinados, por ejemplo, si somos mucho de pan blanco, harinas blancas, cambiarlas por integrales. También es una alternativa que necesitamos ir modificando. En el Perú en general somos muy paneros, pero nos gusta el pan blanco. Cambiarlo de repente por un pan un poco más integral. No se olviden también de tomar bastante líquido, cambiar sus cárnicos por versiones más magras, hacer más actividad física. Esas serían mis indicaciones para lo que debemos hacer. Y lo que debemos excluir son alimentos como frituras, por ejemplo, que tengan mucha grasa saturada, harinas blancas también evitar, ¿no? Golosinas también, por ejemplo. Tratar de evitar ese tipo de alimentos más procesados, digamos, y volver un poquito más a lo natural si es posible. Me estoy quedando sin tiempo, estimados. Hay muchas preguntas muy buenas, me quedaría con ustedes más tiempo, me encantaría. Vamos por aquí con un par más, si les parece. Cuando realizan turnos nocturnos, ¿qué proporciones de comida recomienda para estos casos? ¿Y cómo manejamos el tema de las 5 comidas? En realidad, normalmente cuando vemos turnos nocturnos, es más o menos correr un poco los horarios de alimentación. Si estamos acostumbrados a que el desayuno pues sea de día, esta es la comida con la que empezamos el día. Si nosotros empezamos nuestro día más tarde, tener un desayuno más tarde, más o menos eso podría funcionar bastante bien. Si nosotros tenemos nuestro momento de más actividad de trabajo en la noche por nuestro turno, que ahí sea nuestro almuerzo, está perfecto, nos va justamente de la mano con eso. Y que nuestra última comida sea antes de dormir, así para nosotros sea de día, esa va a tener que ser nuestra cena. Algo ligero que me permita conciliar el sueño de manera correcta y que me ayude pues a cerrar mi jornada laboral. Entonces se puede hacer eso simplemente corriendo un poquito los horarios de comida. Eso justamente nos ha preguntado también alguien de un celular que no se ve su nombre, Galaxy, también, Galaxy A30. Y finalmente, si estamos subidos de peso, ¿es recomendable comer plátano? Hay frutas que tienen más azúcares, definitivamente, como plátano, chirimoya, uvas, la fruta deshidratada también. Por ahí está la idea de que no se debe comer estas frutas, pero no es tanto la fruta en sí, sino que hay que reducir la porción. Normalmente una porción de fruta es o una taza o una unidad, por ejemplo, si hablamos de sandía, piña, papaya, melón, manzana, mandarina, granadilla, pero si hablamos de estas otras frutas que tienen más azúcares, la porción debe ser la mitad si estamos buscando perder peso. Entonces, de repente, un plátano pequeño, o si es un plátano grande, sería solo la mitad, sería una porción más ideal, y si se trata, por ejemplo, de mango, chirimoya, uva, sería media taza, más o menos. Así que muchas gracias a todos. Ha estado muy buena esta sesión. Realmente estoy muy contenta con sus comentarios. Creo que están todos listos para seguir modificando sus hábitos y eso es algo que debo felicitarlos. Así que muchas gracias. Voy a irme con una última preguntita. ¿El café natural en qué nos perjudica cuando uno tiene colesterol o es beneficioso? Cuando uno tiene colesterol, en realidad el café tiene algunos temas buenos, el café pasado, tiene antioxidantes, definitivamente que estos son buenos para la salud cardíaca, ¿no? Por ahí podría ser algo bueno, pero también definitivamente nos puede elevar, por ejemplo, la presión
arterial por el tema de la cafeína. No es que nos dé energía, sino que la cafeína inhibe la sensación de cansancio. Entonces hace que uno no se sienta cansado y pueda estar más alerta, ¿no? Pero para ciertas personas, por ejemplo, si quizás ya tenemos colesterol elevado, pero por ahí de repente también podemos tener un problema de gastritis o un problema de hipertensión, no se recomendaría. Si es que no tenemos estos problemas, podríamos de repente incluir una tacita o 2 al día. Pero más que eso, para el colesterol realmente recomendaría disminuir el consumo de grasas saturadas, frituras, carnes rojas, lácteos también si tienen por ahí leche, yogur, quesos, buscar alternativas light o descremadas y también evitar, por ejemplo, las grasas trans que pueden estar a veces en estos productos de panadería, pastelería, ¿no? Estos dulces, golosinas. Y por último, más fibra, incorporar más fibra a la dieta, verduras, frutas, cereales integrales para disminuir el colesterol. Eso va a funcionar mejor que finalmente las tazas de café al día. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos. Los felicito de nuevo por estar aquí presentes y por sus preguntas. Así que nada, que les vaya excelente, que tengan un buen viernes, un buen fin de semana. Hasta luego todos. Muchas gracias, Valeria, por la ponencia. Estuvo muy interesante. Muchas gracias a todos los participantes. Recomendarles que las dudas y las consultas que puedan haber quedado fuera de respuesta pueden acudir a los tópicos de primeros auxilios de sus sedes para que los médicos puedan asesorarlos y continuar con este gran proyecto que es cambiar nuestros hábitos de vida. Muchísimas gracias por su participación.